Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo. Gracias por su iglesia. Gracias por su santo. Gracias por su salvación. Suplicamos, Padre Santo, que nos bendiga y suplicamos que sea con nosotros. Suplicamos, Señor, que sea su Santo Espíritu quien dirija su iglesia para enseñarle, ministrarla y cambiarla. Bendíganos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguramente tú has asistido a algún club o seguramente has pertenecido a algún grupo o seguramente te has identificado demasiado con cierto tipo de personas y te has juntado con ellos y has sido parte de eso. Según la perspectiva sociológica es que nosotros somos seres sociales y por lo tanto necesitamos de otras personas para poder convivir, para poder estar y para poder ser. Y es una perspectiva bastante interesante, porque en la experiencia suena lógico. Muchas gracias. En la experiencia suena lógico. ¿Sabes qué? Somos seres sociales y necesitamos de esto. Así es que algunos van al golf, otros van a un club de lectura, otros van a un club a nadar, otros hacen triatlón, otros juegan ajedrez, otros simplemente se ponen de chismosos en su porche y toman café. Está bien, ¿no? No digo que todos los que toman café en porche son chismosos, pero se presta. Y es muy interesante cuando tú consideras que sí somos seres sociales y que esta es una cuestión que no podemos negar en la vida. Desde que estamos en la escuela estamos socializando y pertenecemos a cierto grupo. Muy interesante. Pero hoy me gustaría hablar del enorme privilegio y de la gran diferencia que es pertenecer a la iglesia. Hoy me gustaría hablar del enorme privilegio que es ser parte del cuerpo de Cristo. Y me gustaría que consideráramos cada quien la responsabilidad que nos toca. Así como los líderes tienen que considerar su responsabilidad, como la iglesia tiene que considerar su responsabilidad. Y me gustaría partir diciendo que no. Aunque podríamos decir que somos seres sociales, que en la experiencia todos necesitamos de otras personas y que aunque el individualismo hoy en día nos está diciendo tienes que pensar en ti, piensa en ti y nada más y tú tienes que ser feliz, aunque es así, no podemos, porque aún el más egoísta, el que está más empecinado por ver solo por su propio beneficio, necesita de otras personas para que le sirvan, para que le hagan, para que se muevan por él. Pero esa no es la respuesta. Y la socialización vista desde la perspectiva del mundo queda corta de lo que realmente es ser iglesia. Y yo he orado y oro porque esta iglesia pueda entender las verdades del Evangelio y podamos vivir conforme a las verdades del Evangelio. Vamos a estudiar Efesios capítulo 4. Yo creo que podría sacar como una serie de salmos que ha estado predicando Alejandro, así de larga, de solamente este pasaje que vamos a leer hoy. Y seguramente lo voy a estar repitiendo en otras ocasiones, pero hoy me gustaría dar una perspectiva general del capítulo 4, solamente de la mitad del capítulo. Efesios 4, capítulo 4, versículo 1 al 16, y voy a leer Efesios 4, versículo 1 al 6, esa es la primera parte. Yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay un solo cuerpo y un Espíritu y un Señor y una fe y un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos, actúa en medio de todos y está en todos. Pablo inicia con un concepto completamente contrario al que nosotros estamos acostumbrados a pensar. Nos llama a que vivamos dignamente. Y ser dignos desde la perspectiva del hombre es estar viendo por tus intereses, es cuidar tu reputación y es pensar en que nadie te puede venir y humillar y nadie te puede hacer menos porque tú eres digno. Y entonces la perspectiva del mundo es que te pone en el centro, te entroniza y te obliga a vivir peleando con todas las personas para que reconozcan tu dignidad y para que reconozcan lo que tú eres y para que reconozcan lo que tú haces. Y te conviertes en un esclavo. Te conviertes en un esclavo de qué es lo que piensan, qué es lo que dicen, cómo lo dicen y cómo vas a defenderte de eso, porque tú no vas a aceptar que nadie te humille. Esa es la perspectiva del mundo.
Y entonces cuando estás en el club y cuando estás en el golf y cuando estás en triatlón y cuando estás en cualquier otro concepto en donde tú estás socializando, tú tienes esa competencia y tú estás pensando en cómo le voy a ganar al otro y cómo no me van a humillar y cómo tienen que respetarme y cómo tienen que... Y Pablo dice, él estando preso por predicar el evangelio, les ruega que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Y contrario a esta perspectiva, dice Pablo, sean humildes, sean mansos, sean tolerantes, sean pacientes y muéstrense amor unos a otros. Cuando el mundo te dice que tú tienes que pensar en ti, tienes que defenderte y que nadie te puede humillar y que nadie puede pasar por encima de ti, Pablo dice, baja la cabeza y sé humilde con tu gente dentro de la iglesia. Cuando alguien habla de ti, cuando alguien no es misericordioso contigo, cuando alguien es impaciente contigo, lo que Pablo dice es, sean mansos, sean tolerantes, sean pacientes, muéstrense amor unos a otros. Y la verdad en la iglesia es que todavía vamos a tener experiencias así, aún con gente dentro de la iglesia. Pero lo que Pablo establece es que por encima del llamamiento de lo que hace el mundo para vivir una vida digna, aquí vayas completamente contrario. Y dice Pablo a los Corintios que el evangelio es locura para los que no creen. Y probablemente si tú no has conocido el evangelio y si tú no sabes quién es Cristo y qué fue lo que hizo por nosotros, vas a pensar, está loco este tipo. ¿Por qué voy a tener que aprender a ser humilde o a ser manso? ¿Por qué voy a dejar humillarme? Pues ¿quién se creen? Bueno, la razón de por qué deberíamos de vivir ese camino es porque aquel que nos llamó tuvo precisamente ese camino. Quien siendo Dios no tomó esto como algo a qué aferrarse, sino que se humilló a sí mismo para estar con nosotros y tomar la forma de nosotros y estando en condición de nosotros, hacerse siervo de nosotros y morir en el lugar más humillante que es la cruz. ¿Por qué de tomar ese camino? ¿Por qué de mostrar humildad? ¿Y por qué de ser paciente? ¿Y por qué de ser tolerante? ¿Y por qué de aguantar? ¿Y por qué tendré que perdonar a los demás? Pues sencillamente porque Cristo fue el ejemplo que nos dio. Estar dentro de la iglesia debería de crear una unidad única en el mundo, hermanos. Estar dentro de la iglesia y ser parte de la iglesia, y estoy hablando no venir el domingo. No estoy hablando de las personas que asisten el domingo o por compromiso o solamente por hacerlo. Estoy hablando de las personas que son parte del cuerpo de Cristo. Estoy hablando de aquellos que han conocido el evangelio, que creen en Jesucristo y que la sangre de Cristo los ha comprado. Esas personas viven la unidad de una manera totalmente distinta al resto de las personas. Porque no se trata solamente de socializar un momento, sino se trata de ser parte del cuerpo. Y ser parte del cuerpo se trata de ser parte de Cristo. Así es que la unidad que debería de haber en la iglesia es única. No vas a encontrar otro lugar fuera de la iglesia de Cristo, fuera de los redimidos de Cristo, en donde tú puedas considerar la unión de esta manera. El llamamiento de la iglesia es para que seamos uno, para que trabajemos como uno y para que vivamos como uno. Y por encima de las ofensas que puedas tener, busques la unidad. Voy a echar un gol, pero Paco está hablando en la escuela dominical precisamente sobre la pacificación y nos ha estado enseñando sobre cómo ser pacificadores y cómo mostrar esto precisamente y cómo llevarlo a cabo precisamente. Y para quienes quieran y no vinieron a la escuela dominical, vengan a la escuela dominical. Y segundo, hay audios en YouTube, entonces pueden buscarlos. Dice, al mismo tiempo, donde esta unidad en donde Cristo ya la ha comprado por su sangre, esta unidad en donde no la vas a encontrar en ningún solo lugar, porque es obra de Dios. Dios está obrando esta unidad y Dios ha hecho esta unidad real, la unión entre los pecadores redimidos con Cristo. Esta unión es indivisible, esta unión es eterna. Y no importa dónde estés, ni cómo estés, ni con quién estés, hay unión con Cristo si estás con la iglesia de Dios. Por eso la amenaza a Martín Lutero cuando le dijeron que si no se arrepentía de lo que estaba enseñando, iba a ser expulsado de la iglesia. Y expulsado de la iglesia no era sacarlo del edificio, sino literalmente la amenaza que tenía es que se le iba a quitar la salvación. Por eso es que la primera vez que Martín Lutero es confrontado tiembla y dice, no, permítanme pensarlo y permítanme orar porque no sé qué decir.
pues nadie te puede quitar la salvación y nadie te puede quitar esa unión que Cristo ha ganado con su sangre. Así es que quiero que entiendan que, chavos, quiero que entiendan que venir a la iglesia no es ir al campamento y estar con mis cuates. Adultos, venir a la iglesia no es venir a las 11:30 y cumplir con, ya hice como que escuché, ya me voy. Venir a la iglesia es entender la realidad espiritual que hay de unión entre Cristo y su iglesia. Y esto es único en el mundo, único en el mundo. Y no hay nada que pueda asemejarse a esto. Pero el versículo 3 nos da una tarea al respecto. Y al mismo tiempo que la unidad es un hecho real, convincente e inalterable, al mismo tiempo Pablo dice, procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y entonces se convierte en una dinámica. La unidad en la iglesia es única porque Dios ya la consiguió a través de la sangre de Cristo, pero la responsabilidad de la iglesia es que cada uno de nosotros estemos trabajando, estemos procurando, estemos inmersos en el hecho de que haya paz entre nosotros. Si alguien te ofende, no dices que Dios lo perdone y jamás lo vuelvo a hablar. Si alguien te ofende, debes ir y debes buscar a tu hermano y debes reconciliarte con tu hermano y debes hacer la paz con tu hermano. Si no hay una buena relación, deberíamos de procurar ser cristianamente responsables con nuestros hermanos. Así es que la paz es algo que Cristo ya ha conseguido en la cruz a través de su sangre, pero al mismo tiempo es una responsabilidad de la iglesia. Y aquí me gustaría aclarar algo que está implícito. La responsabilidad de la unidad no le compete únicamente a los líderes de la iglesia, le compete a la iglesia. Que el pastor no esté saltando de problema en problema, en problema, en problema, en problema, o esté tratando de apagar fuegos, no le compete únicamente al pastor, sino le compete a la iglesia. La iglesia es la que se tiene que hacer responsable de esto y la iglesia es la que tiene que luchar por esto. En la iglesia no debería de haber grupos, en la iglesia no debería de haber clanes, en la iglesia no deberíamos estar hablándonos unos de otros. En la iglesia debería de haber unidad, en la iglesia debería de ser un solo cuerpo. ¿Y sabes qué? Para eso necesitamos que tú estés inmerso, entendiendo el llamamiento, siendo manso, siendo paciente, siendo tolerante y mostrando el amor de Dios. Es algo completamente activo, hermanos. Es algo en donde la iglesia no puede venir y cubrir solamente el domingo de 11 a 12. Es algo que se vive todos los días. Así es que esto es lo que te compete hacer como iglesia. Así como, versículo 4, así como ustedes fueron llamados a una sola esperanza, hay también un cuerpo. Y escucha, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está por encima de todos y actúa en medio de todos y está en todos. Pablo no solamente habla de las cuestiones doctrinales como la fe y el bautismo, no solamente habla como el cuerpo, como el Estado, no solamente habla que está encima, alrededor, entre nosotros, no. Pablo está diciendo que nuestro Dios trino, un Señor, un Espíritu, un Señor, un Dios y Padre. La Trinidad está inmersa en cuidar la unidad de la iglesia. Dios mismo está involucrado en cuidar la unidad de la iglesia. Capítulo 3, versículo 10 de Efesios, dice así, que para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y potestades en lugares celestiales. Vamos a explicarlo. Lo que está diciendo Pablo es que el plan de Dios, la sabiduría, su multiforme sabiduría, se está dando a conocer a los ángeles a través de la iglesia. La imagen que está planteando Pablo es que para que los ángeles puedan conocer cuál es la voluntad de Dios, están observando a la iglesia. Están viendo la vida de la iglesia y están viendo cómo Dios está inmerso en la iglesia y cómo Dios va guiando a la iglesia y cómo Dios está guardando la unidad de la iglesia. Es impresionante, hermanos. Es impresionante ser parte de la iglesia. Es alucinante ser parte de esto. Cuando consideras que los mismos ángeles están viendo la vida de la iglesia para entender el plan de Dios. Porque eso es lo que dice Pablo. Así es que la iglesia debería de responder como una sola.
La iglesia debería de tener una sola doctrina. La iglesia debería de tener una sola enseñanza. Los líderes de la iglesia deberían de tener exactamente el mismo método, la palabra de Dios. Lo que la Escritura dice, deberían de tener el Evangelio en la puerta y deberían de estar proclamando el Evangelio, ministrando el Evangelio y compartiendo el Evangelio a todas las personas. Pues de eso se trata, ser uno solo. Pero ahora piensa esto, no solamente el pastor está yendo en esta dirección, sino toda la iglesia está respaldando esto. Porque la unidad de la iglesia no le compete solamente a los líderes, le compete a toda la iglesia, tomando el mismo método que es la palabra de Dios y obedeciendo las mismas reglas que son la palabra de Dios y bajo el mismo evangelio que es la palabra de Dios. Y es impresionante, si nosotros pudiéramos tener esto, sería una bendición tan fehaciente, tan palpable, la vida de la iglesia, que no solamente los ángeles estarían inmersos en ver qué está pasando en Vida Nueva, sino la gente no creyente estaría deseosa de participar de Vida Nueva. Las personas desearían conocer de la gracia de Dios que se está predicando en Vida Nueva. La gente gustaría de estar viendo las vidas transformadas que hay en Vida Nueva. Los no creyentes estarían anhelantes de la vida nueva en Vida Nueva. Así es que podemos ver que la unidad de la iglesia es una cuestión que Cristo ha ganado en la cruz, pero al mismo tiempo es un llamamiento para ti y para mí el día de hoy. Bajo el mismo método, bajo las mismas reglas, bajo la misma perspectiva. El liderazgo debería de ir en una sola dirección porque están acudiendo a la Escritura y están orando al Señor y están viendo los métodos de Dios para afrontar las circunstancias que están viviendo. Los ancianos y los diáconos son responsables de esto. No debería de haber conflicto en qué vamos a hacer porque deberíamos de estar buscando el mismo método. Y deberíamos de acudir a las mismas reglas y deberíamos de estar viendo lo mismo. Es impresionante ser parte de esto. Es algo realmente glorioso participar de la iglesia de esta manera. Y para que lo entiendan, cuando la iglesia hay unidad, nadie tiene otros datos. No hay eso. Nadie tiene otra información, nadie tiene otro método, nadie está buscando otras cosas. Todos en el mismo canal, todos inmersos en la misma cosa que es la palabra de Dios. Y ahí empezamos a ver la doble responsabilidad en donde los pastores tienen que estar y los ancianos y los diáconos deberían de estar buscando la unidad, pero la iglesia debería de estar yendo detrás, participando de esa unidad. No puedo imaginar al pueblo de Israel quejándose porque no tenían verduras o porque hacía calor o porque las mujeres no habían cambiado su ropa durante 40 años porque Dios había preservado eso. Es que no tengo zapatos nuevos. No me puedo imaginar a Moisés tratando de llevar esta situación él solo. La unidad debe de ser del pueblo de Dios, de todo, no solo de uno, no solo de unos cuantos, de todos yendo en la misma dirección. Y en el versículo 7, versículo 6 dice: un Dios y Padre, el cual está por encima de todos y actúa en medio de todos y está en todos. Dios, 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 Dios. Dios consigue la unidad, la iglesia tiene que luchar por esa unidad y la Trinidad va guardando y va cuidando esa unidad. El sello de la iglesia, la manera visible en que la iglesia puede mostrar que es iglesia, es que está en unidad. Y que va en el mismo camino, que tiene las mismas estrategias y los mismos métodos. Versículo 7, siempre les digo que cuando hay un pero, cambia la dirección de lo que viene hablando. Si hay un pero, cambia la dirección. Jóvenes, si tus papás dicen, sí, claro que te voy a dejar, pero ahí cambia la dirección. Versículo 7, vamos a leer del 7 al 11. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y quiero detenerme ahí. El pero implica que a partir de ese pero, las cosas no van a ser exactamente iguales. Así es que acabamos de hablar de la unidad única en la iglesia, conseguida por Cristo y trabajada por la gente y guiada por la Trinidad. Pero esta unidad, este solo camino, esta sola estrategia, tiene una gran diversidad de cosas. Y es de lo que está hablando. El hecho de que seamos uno no quiere decir que yo voy a ser exactamente igual que Alejandro va a ser igual que Paco va a ser igual que Hugo, No. Cada uno Dios le ha dado dones y cada uno Dios le ha dado de su gracia y cada uno tiene una influencia distinta con la iglesia.
Pero en esta diversidad, Dios es glorificado. En esta diversidad es donde la iglesia se edifica. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida ¿de quién? Del don de Cristo. Es decir, que cada uno de aquellos que pertenece al pueblo de Dios y que cada uno que es redimido por la sangre de Cristo y que entiende que está en unidad con el cuerpo de Cristo tiene dones. Irremediablemente tiene dones. Tiene algo que sabe, tiene algo que conoce y tiene algo que puede disponer para la edificación del cuerpo de Cristo en vida nueva. Y el llamamiento es que entiendas que si eres hijo de Dios, no puedes pretextar diciendo, es que yo no tengo dones, es que ¿cómo puedo servir en la iglesia si no? Si eres hijo de Dios, si has conocido el Evangelio, el don de Cristo, el regalo de Dios en su gracia es que te ha capacitado con dones. Versículo 8, y esto dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Los dones que Dios ha dado, no los ha dado para ti. Las capacidades y conocimientos que tiene, Dios no te las ha dado para que tú saques beneficios solo de eso. Las ha dado para que entiendas que el pueblo de Dios tiene que servir a Dios a través del pueblo de Dios. Repito, el pueblo de Dios tiene que servir a Dios a través de servir al pueblo de Dios. Cuando las hermanas o los hermanos que están enseñando ahorita y que no están entrando al sermón, están sirviendo a los niños y les están predicando el Evangelio, están sirviendo a Dios a través de enseñar a esos niños, a través de compartirles el Evangelio a esos niños. Cuando los hermanos y las hermanas están dispuestos a pararse de su silla y dejar su comodidad para poder servir a otros, están compartiendo el Evangelio y están diciendo, yo he recibido dones para ponerlos al servicio de la iglesia. Así es que es un llamamiento ineludible para la iglesia. Todos aquellos que son comprados por la sangre de Cristo deberían de servir a su iglesia local. Todos. Jóvenes, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo has entendido el Evangelio o no has entendido el Evangelio? ¿Dónde estás sirviendo? ¿De qué maneras estás poniendo el tiempo y de qué maneras estás poniendo lo que has aprendido para el servicio de tus hermanos? Mujeres, hermanas, los dones, las capacidades y el tiempo que Dios te ha dado, ¿dónde lo estás poniendo para el servicio de la iglesia? Porque ese es el llamamiento de que es cuerpo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo para servir a tus hermanos, para servir a Dios a través de tus hermanos? Varones, ¿dónde están? Se oye padre, ¿verdad? Es emocionante cuando oyes eso y dices, sí, ¿no? Yo no tengo tiempo. Es que ando trabajando, es que ando en otras ocupaciones que son más importantes como descansar de mi trabajo. Por eso no vengo a la iglesia y por eso no estoy y por eso no estudio y por eso no participo porque estoy muy ocupado. Estás tan ocupado y tan inmerso en los afanes de esta vida que no estás considerando lo glorioso que es servir en la iglesia. Ven, hablemos de Cristo y hablemos de que necesitas de la gracia de Dios. Te invito a que participes de los varones deberían de estar comprometidos y deberían de estar al frente y deberían de estar guiando sus cabezas para aprender de la palabra de Dios, para poder servir a Dios. Porque ese es el diseño que Dios ha establecido. Todos deberíamos de estar inmersos en compartir de la gracia de Dios y de servir a nuestros hermanos. Así es que aprender y servir es algo ineludible para aquellos que están en Cristo. ¿Y por qué? Dice el versículo 8, dice, y subiendo llevó a lo alto consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir? Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí me quiero quedar. ¿Qué está hablando Pablo? Parece como que cambia el tema. Salmo capítulo 68 habla sobre Jehová es nuestro Redentor. Jehová es nuestro Salvador. Y Él es el que reparte los despojos de aquel que ha vencido. Él es el que ha triunfado y el que ahora puede tener señorío sobre quien ha triunfado. De eso habla el Salmo 68. Y Pablo utiliza esa frase para decir, Cristo es el que ha vencido. Cristo es el que venció, ¿cómo? Haciéndose hombre, humillándose como hombre y muriendo en la cruz. Viviendo de la manera o pasando la humillación más tremenda que ni tú ni yo jamás vamos a poder tener la mínima idea de la experiencia que es. Pero al mismo tiempo
El hecho de que tú tengas dones está garantizado porque Cristo ascendió, no solamente resucitó, sino que está a la derecha de Dios Padre. Y es como lo que digo los miércoles. Tan importante es la humillación de Cristo al hacerse hombre, como la crucifixión, como la resurrección, como la ascensión de Cristo. Porque Cristo no solamente resucitó, Cristo ascendió a la diestra del Padre y ahora tiene toda autoridad para que su iglesia pueda estar confiado de que Él está cuidando de nosotros y que nos está guiando y que no nos va a abandonar. Así es que, ¿qué pretexto tienes ahora? ¿Qué pretexto tienes que sea válido delante de Dios? Dime qué cosa vas a poner que va a ser más contundente que el mismo ejemplo de Cristo. ¿Qué es tan importante para ti? Dime dónde está tu corazón, dime dónde estás parado. Y al decir, ¿qué quiere decir? Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino también que primero había descendido a lo más profundo de la tierra. Pablo utiliza una imagen en Filipenses bastante interesante y él dice que siendo en forma de Dios no tomó esto como algo a que aferrarse. Cristo, siendo en forma de Dios, no tomó esto como algo a que aferrarse. Cuando el Padre dijo, hay que salvar a los pecadores que están inmersos en pecado, Cristo no dijo, ¿ay, yo por qué? Hombre, allá ellos, si yo no fui, diría Pablo, yo no empecé, ¿no? Ellos fueron los que empezaron y ellos fueron los que rechazaron, y ellos fueron los que están inmersos en el pecado, que ellos lo hagan. Además, Cristo no dijo, uy, yo estoy tan cómodo en mi trono de gloria que yo no voy a dejar esto. Yo estoy tan bien como el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que merece toda la gloria, que yo no voy a dejar esto. ¿Qué te pasa? Cristo no hizo eso. Cristo tuvo la humildad y tuvo la disposición de dejar el trono de gloria y revestirse como hombre y ser siervo de hombre y morir de la manera más humillante. Ahora, ¿con qué pretexto tú dices que no puedes estar en el ministerio? ¿Con qué pretexto dices tú que no puedes pertenecer ni comprometerte con la iglesia como Cristo? Que el Señor les hable. Versículo 10, y ya casi estamos acabando. Versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros como la misma cosa, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Y ahí bien, y es esta doble responsabilidad. Así es que, bueno, la doble responsabilidad en la diversidad es que los líderes van a tener dones y deberían de estar sirviendo a la iglesia con esos dones, pero que la iglesia también debería de estar inmersa en el ministerio y debería de estar buscando, orando, preguntando cómo puede servir a su iglesia local, al cuerpo de Cristo, el lugar en donde los redimidos están asistiendo, porque ese es el llamamiento de Dios para sus hijos. ¿Qué queremos? ¿Queremos que toda la iglesia se llene? Eventualmente sí. ¿Queremos no tener espacio en los salones? Sí, eventualmente sí. ¿Sería bueno? Sí, sería bueno. ¿Pero por qué? ¿Porque va a haber gente? De nada sirve que esté gente aquí sentada que se está durmiendo. De nada sirve que esté gente que no ha entendido el evangelio y no ha entendido el compromiso. De nada sirve que estén personas nada más viniendo a pasar el tiempo. Esto no es un show, esto es la iglesia. Y dice Dios que en la iglesia el propósito que todos deberíamos tener, el propósito que todos deberíamos estar buscando es ser perfeccionados a la imagen de Jesucristo. Una iglesia enorme que no hace nada sería una enorme carga. Señor, líbrame de eso. Una iglesia que no estudia y que no entiende su compromiso con el evangelio sería una carga insoportable para quien está al frente. Señor, líbrame de eso. Pero una iglesia que entiende el evangelio y que entiende que su propósito es ser perfeccionado a la imagen de Jesucristo, Señor, ponme ahí. Señor, déjame servir. Señor, déjame estar ahí. Hermanos, el propósito que Dios tiene para tu vida es que seas perfeccionado a la imagen de Jesucristo. El propósito que Dios tiene para cada uno de los que están aquí sentados es que puedan reflejar el carácter de Cristo en la manera en cómo hablan, en la manera en cómo viven, en la manera en cómo se relacionan, en la manera en cómo sirven, en la manera en cómo están fuera de la iglesia. No hay cosa más sublime, no hay cosa más valorosa, no hay cosa más impresionante, no hay cosa que valga más la pena en la existencia de cada ser humano que ser transformado a la imagen de Jesucristo. Que cuando la gente te vea pueda decir, puedo ver a Cristo, puedo ver al Señor en tu vida, escucho sus palabras, veo su carácter, vivo la manera en cómo Él vivió.
Lo puedo vivir cuando estoy al lado tuyo. Ese es el propósito más sublime que puedes tener. No es el dinero, no es la paz, no es la comodidad, no es una buena familia, no son buenos hijos. Es que seas perfeccionado a la imagen de Jesucristo. A fin, todo esto tiene el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que estén sirviendo dentro de la iglesia, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo. No, hombre, yo he aprendido tanto. No sabes cuánto he aprendido. ¿Y por qué no estás estudiando con la iglesia? No, yo he leído tanta teología y he aprendido tantas cosas, ¿no? Dios me ha bendecido tanto en esto. ¿Por qué no estás asistiendo los domingos? No, yo he leído tanta teología y he conocido tantas cosas y Dios me ha mostrado tanto y creo que soy consentido de Dios. ¿Y por qué rayos no estás sirviendo? Perdón por el que rayos. ¿Y por qué no estás sirviendo? Algo es incongruente. Algo no va bien. Si has caído de rodillas ante los pies de Cristo y si has entendido la gracia de Dios a través de su sangre en Cristo y si has entendido la unión con Cristo, ¿por qué no estás sirviendo y estudiando en la iglesia? Algo no cuadra. Hasta que lleguemos, y escucha esto y ve cómo va cerrando Pablo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto. ¿A cómo? ¿A qué estatura? ¿De qué medida? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí es donde empiezan los no, ¿cuándo? No. Bueno, el punto no es que llegues la próxima semana. El punto es que el próximo domingo no llegues diciendo, mira, ya estoy a la plenitud de la estatura del varón perfecto. Mira, ya soy como Cristo, ¿no? No se trata de eso. Pero la meta pero el norte es ese. Ahora imagina las relaciones dentro de la iglesia, ahora los ministerios dentro de la iglesia, ahora imagina toda la vida de la iglesia buscando ser como Cristo, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de la gloria de Cristo. Oye, me pisaste un callo, no te preocupes, venga, vamos. Oye, me estás empujando, bueno, vamos a solucionarlo, venga, pero vamos a seguir, órale, vamos, trabajemos. Oye, yo tengo muchas ganas de servir, siéntate y estudia, lee la Biblia, ven a los estudios. Oye, yo tengo muchos dones para repartir, pues no te quedes con ellos, pásale, porque de eso se trata la iglesia. Todos en una sola dirección, todos perfeccionados a la imagen de Jesucristo, todos creciendo, todos buscando eso. La siguiente parte del pasaje es muy interesante. Para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados por todos lados por el viento de doctrina, para que, dice, por los engañadores, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, para que ya no seamos niños fluctuantes. Si la iglesia no entiende estas verdades, si la iglesia no acude a estas verdades, la imagen que pone Pablo, la imagen que pone el Espíritu Santo de la iglesia, es que son niños fluctuantes, es que es gente inmadura. Y lo deja claro, para que no sean engañados voy a leer para qué, arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. Hermanos, si fuéramos una iglesia que anda buscando, ¿y cuál es la moda de hoy? No, pues manos de oro, pues venga, manos de oro, Señor, danos manos. ¿Y qué ahora qué? No, pues dientes de oro, no, pues dientes de oro, ¿no? Queriendo ser Midas, ¿no? Y ahora, ¿cómo se siente el Espíritu? Y ahora, ¿cómo vamos a vivir el avivamiento? No. Se trata que la iglesia estudie, aprenda, viva, comparta y refleje a Cristo. Porque cuando la iglesia hace eso, es una iglesia madura, es una iglesia firme, es una iglesia que puede presentar su fe con doctrinas y con razones. Es una iglesia que está preparada, es una iglesia que conoce el Evangelio, es una iglesia que está leyendo la Escritura y que está acudiendo a la Escritura para saber cómo responder en las circunstancias de esta vida. Y entonces, hermanos, dejaremos de ser como niños fluctuantes, arrastrados y engañados y revolcados, cuando toda la iglesia entienda estas verdades. Versículo 15, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Y escucha esto, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor. Aquí es donde la iglesia lo hace de manera visible y aquí es donde la iglesia empieza a preocuparse por sus hermanos y empieza a ver a sus hermanos y la iglesia empieza a cuidar a sus hermanos. ¿Qué estás leyendo? ¿Cómo estás leyendo? ¿Qué estás entendiendo? ¿Cómo no lo estás entendiendo? ¿Por qué oro por ti? ¿Por qué no oramos? Vamos a platicar, vamos a tomarnos un café, vamos a invertirle tiempo. Porque el tiempo no es para ti ni para tu comodidad, el tiempo es para que lo pongas al servicio de la iglesia, al servicio de tus hermanos y para que estés completamente preocupado por el crecimiento y la edificación de tus hermanos, para que los desafíes a que crezcan en Cristo y que sean transformados a la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Para eso tienes tiempo y para eso debería ser tu vida. Aquí es cuando deberíamos estar pensando en nuestros hermanos y hablando en nuestros hermanos y orando por nuestros hermanos y buscando a nuestros hermanos. Y ojo, aquí no es cuando empiezas a decir, uy, hasta que alguien lo dijo, ahora sí me van a hablar por teléfono. No, es para que tú hables por teléfono, es para que tú busques a tus hermanos, es para que tú hagas algo en edificación del pueblo de Dios. Porque de eso se trata la iglesia, mis hermanos. Y se los dije. Hablar de la iglesia, en el contexto de la iglesia, en el funcionamiento de la iglesia, es radicalmente distinto a cualquier cosa que podamos experimentar en el universo. Porque esto es eterno, porque esto va a la eternidad, porque esto es ser parte de Cristo, porque esto es ser el cuerpo de Cristo. Y debería apasionarnos, debería de ser algo sublime para nosotros. Estar sentados aquí y escuchar la palabra de Dios debería de ser de sumo gozo. Y me gustaría ponerlo así. La salida de la carrera es hoy. Y el punto y el desafío para nosotros es que la iglesia esté constantemente siendo enseñada, que esté constantemente expuesta a la palabra, que esté constantemente edificándose, que esté constantemente orándose unos por otros. La salida es esta, la salida es hoy. En domingo nosotros predicamos la palabra de Dios y ustedes salen e inician la carrera. Y lo que debería de haber el resto de la semana es el eco de la palabra de Dios entre uno con otro, hablándose del sermón, hablándose de la escuela dominical, edificándose, orándose, viviendo el evangelio, desafiándose. Y es padrísima esa imagen, poder creer, poder entender que no solo se trata de aquí, ahora y ya me levanto y me voy, sino se trata de aquí ahora para que el resto de la semana yo esté hablando con mis hermanos, esté orando con mis hermanos, esté pensando con mis hermanos y esté buscando de la palabra de Dios con mis hermanos. Sí, yo quiero ser parte de esa iglesia, yo quiero pertenecer a eso, yo quiero vivir de esa manera. No solamente asistiendo al estudio, mandando un WhatsApp y preguntándole a mis hermanos, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? No solamente los líderes deberían de hacer esto, toda la iglesia debería de hacer esto. Hermanos, venir a la iglesia no es suficiente. Sentarte a escuchar no es suficiente. Debería de haber un cambio, debería de haber una vida transformada, debería de haber un entendimiento claro. Y esa es nuestra responsabilidad, enseñar con tal claridad y repetir y enseñar y compartir, pero al mismo tiempo es responsabilidad de cada uno de ustedes que atienda al evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo se humilló, se hizo hombre y murió en la cruz. Y porque es su sangre la que nos garantiza ser parte del cuerpo al cual queremos pertenecer, queremos aprender y queremos servir. Así es que me gustaría que te quedaras con esto esta semana. Si te dormiste todo el sermón, me gustaría que te quedaras solamente con esta parte y que entre semana escuches el sermón en YouTube. Ser parte del cuerpo de Cristo tiene que ver con la sangre de Cristo. Y haber recibido la sangre de Cristo me desafía ineludiblemente a aprender y a servir a la iglesia de Dios. Ese es el desafío y eso es lo que deberíamos estar buscando. Entonces tengo algunas preguntas prácticas, sencillas. Aparte de tu lectura devocional, que seguramente haces todos los días, y aparte de las lecturas del domingo en la tarde que Alejandro te deja, ¿dónde estás estudiando? ¿En qué lugar estás aprendiendo de la palabra de Dios? Y no me vengas con videos de YouTube, por favor, y no me vengas con la iglesia local. Porque aunque eso edifica, es la iglesia local en donde Dios te ha puesto, punto. Hermano, tú que has aprendido y que tienes años en la iglesia, ¿dónde estás sirviendo? ¿Dónde estás poniendo al servicio de Dios los dones que Dios te ha dado para que sirvas a su pueblo? Pues atiéndete tú con el Señor y evalúalo tú con el Señor. Hermano, ¿cuánto de la imagen de Cristo en tu vida es algo real? ¿Y cuánto del amor de Cristo para servir a tus hermanos es efectivo en tu vida? La iglesia es única. Esto que pasa es único. Y yo los animo
y al mismo tiempo con amor los desafío a que se pongan a cuentas con Dios y entiendan la dirección que está tomando la iglesia y asuman el compromiso que está tomando la iglesia, porque Cristo lo vale, porque Cristo es la razón de este desafío, porque es el ejemplo de este desafío y porque es la meta de este desafío, y porque en todo esto y en este desafío redunde en la gloria de Dios. Te invito a que pienses en el sermón, te invito a que leas Efesios, te invito a que preguntes a tus hermanos cuáles son los dones que tengo, porque tal vez estás pensando, es que yo no tengo ningún don. Déjame dejar de darte unas direcciones sencillas. 1, ¿qué conocimientos tienes que pueden servir a la iglesia? 2, ¿para qué eres bueno y te gusta y de qué manera lo puedes conectar con un ministerio en la iglesia? 3, no ves ninguna de estas cosas, acércate con 2 o 3 hermanos a quien te conozcan, te amen y sean honestos contigo y pregúntales, ¿para qué sirvo? Y deja que oren. Y oren si preguntan por alguien se acerca y pregunta, y respóndele y anímale y sé claro con ellos. Y hermanos, gente bien intencionada que no estudia, no vamos a ir muy lejos, necesitan esto. Y eso no es negociable. Ser parte del ministerio es parte de estudiar, porque el conocimiento de Cristo es lo que realmente edifica a la iglesia. Así es que les animo a que acepten el desafío de aprender y de servir al pueblo de Dios. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias porque Cristo lo vale todo y porque Cristo lo es todo y lo llena todo en nosotros, Señor. Y Cristo es la puerta para que podamos estar aquí, para que podamos aprender de sus palabras. Muchas gracias porque Cristo es el tipo al que queremos llegar y al que queremos imitar y a quien queremos reflejar, y suplicamos, Señor, que sea Cristo en nuestras vidas y que el Espíritu Santo nos lleve al entendimiento de la verdad y nos desafíe a vivir conforme a su voluntad, Padre. Señor bendito, suplico a cada uno de los corazones que están sentados para que usted encienda el fuego del Espíritu, Señor, y para que usted los guíe y los mueva a vivir como Cristo. Padre Santo, que a su nombre sea la gloria de una iglesia que se levanta y sirve y aprende y glorifica a su santo. En Cristo Jesús oramos. Amén.